Entonces, vamos a compartir pantalla. Les mencionaba, vamos a ver nuevas funciones. MongoDB. Creo que hoy es el último día que vemos estas funciones y mañana ya empezamos a trasladar todo esto que hemos visto dentro de MongoDB, lo que hemos aprendido, lo vamos a trasladar al API para empezar a probar y a hacer nuestras aplicaciones basados en él. Ok, entonces, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ok, fabuloso. Entonces, primero, vamos a hacer repasito. Ocupamos cambiar a la base de datos, entonces uso use y pongo el nombre de la base de datos. Vamos a ver las colecciones que tengo en esa base de datos. Tengo la base de datos, bueno, la colección que ocupamos es la de personas. Vamos a usar dbpersonas.find1 para acordarme de la estructura. No le voy a mandar un filtro, me va a devolver el primero de la colección. Entonces ahí encuentro cuál es la estructura y edad es el que vamos a ocupar para declarar esa variable. Ok, entonces use binario de software, show collections para mostrar las colecciones y debe personas find one para obtener el primer documento. Sin ningún filtro me devuelve el primero. Ok, con eso tengo de la estructura ya establecida. Ahora necesito empezar a crear ese filtro. Entonces vamos a crear var filter. Va a ser igual. Y aquí definimos nuestros elementos. Aquí ocupamos que la edad sea menor que 10 o la edad sea mayor que 10. Entonces, de un solo, el operador OR lo tenemos que hacer a través de subdocumentos, porque se usa el mismo atributo por el mismo esquema de JSON que habíamos visto antes. La llave, la última llave declarada con el valor declarado es el que va a sobreescribir el que se haya establecido anteriormente. A lo que me refiero es de que si yo hago edad, dos puntos, dólar, sería less than, vamos a hacer incluyentes, igual a 10. Y ponemos edad, dos puntos, ETE mayor a 90. O sea, sintácticamente se ve bien. Lo malo es que si yo le doy enter a este, y yo veo el valor de filter, no me van a salir dos, solo me va a salir el último generado, porque la llave sustituye su valor por la misma estructura de MongoDB. Entonces, para poder resolver eso, MongoDB se vino con una solución y dice, ok, como es un OR y el OR son simplemente condiciones, que no importa el orden que se ejecute, son condiciones que se tienen que validar una a una, entonces la mejor estructura para representar ese uno a uno es un arreglo. Entonces definimos $OR para hacer una función, puede ir entre comillas o sin comillas. Definimos un arreglo con corchetes cuadrados, brackets, y dentro establecemos los dos elementos. Un elemento es edad sería menor o igual que 10. ¿Sí? Y ahí termina una instrucción que yo voy a evaluar. Y ahora voy a evaluar la segunda instrucción, que sería edad con el valor de mayor que o igual a 90. ¿Tiene sentido? Veamos cómo se observa la estructura. Uy, tengo una... Ah, me faltó un... Perdón.
Error de novato. Me faltó encerrarlo entre un subdocumento. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a verlo. Y ellos pueden observar que está el OR y tiene un arreglo con dos subdocumentos. Edad con un objeto que sería el LT10 y edad con otro objeto que sería el GT90. Ya con eso puedo buscar el filtro. db.personas filter de filter find y le mandamos el filter como parámetro. Damos enter. Y vamos a ver si nos funcionó. No trajo muchos. Entonces, veamos desde un principio. Ok, edad 1, menor a 10. Edad 97, mayor a 90. Edad 6, menor a 10. Funcionó. 90. Con el E llegó al 90. 3, 2, 10, 93, mayor que 90. 100, pucha, este salió centenario. 5, 7, 100, otro de 100, 99, 6. Y observan si me salieron todos los documentos que estaban incluyéndose en esos dos rangos. O sea que el OR me funcionó perfectamente. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Ok, ese sería con el arreglo. El AND también funciona de la misma forma. En este caso, si yo voy a buscar algún valor que se repita varias veces con el mismo atributo, y como sabemos de que el atributo no se puede repetir porque son, o sea, solo puede haber un mismo nombre de llave dentro de un objeto JSON. Entonces, al no poderse repetir, perdón, si yo quiero buscar valores y vamos a hacer un arreglo en este punto, vamos a actualizar estos documentos para crear un nuevo arreglo. Ahorita solo tenemos el tag, ahora vamos a hacer y vamos a actualizar cada uno de ellos con tags eh, distintos. Entonces vamos a ver cómo sacamos esto. Ok, vamos a clasificar cada uno de los documentos con un tag. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y aquí me van a ayudar ustedes a dictarme cómo va a ser las instrucciones. Esto es lo que se quiere, el caso que se quiere. Queremos meter todas estas personas distribuidas en diferentes clases. Cuando me refiero en clases, es un término en estadística, es agruparlos. Entonces vamos a agruparlos por percentiles de 10, es decir, todos los que tengan una edad menor o igual a 10 van a pertenecer a la clase niño. Los que tengan entre 10 y 20 vamos a ponerle una clasificación de adolescente. Los que tengan 20 a 50 vamos a ponerle una clasificación de adulto activo. Y mayores de 50 vamos a ponerle, no, de 60, perdón, hagámoslo hasta 60, mayores de 60, adulto mayor. ¿Les parece esa clasificación? Vamos a tener que volver a tocar el techo, están bien callados. Ok, entonces, limpiamos pantalla.
Empecemos primero identificando todos aquellos que son menores de 10. Eso ya sabemos cómo hacer. Entonces filter va a ser igual a edad menor o igual a 10. Ok. Vamos a sacar de personas cuántas van a salir en esa clasificación. Me dice que son 11. 11 documentos están menores a 10 años, menores o igual a 10 años. Entonces, basándonos en eso, vamos a agregar un tag que me agarre todos los tags que pertenezcan a la categoría que vamos a establecer. Entonces, vamos a poner un command va a ser igual a, en este caso usamos el set y aquí definimos tags que no existe y agregamos dentro de un arreglo una constante literal, en este caso una cadena de texto, y le decimos niños. Ok, verifiquemos que el comando esté bien. Listo. db.personas. ¿Qué instrucción debo de usar? En este caso lo que quiero es actualizarlos ya, todos los 11 documentos. Okay. Update, ¿cuál? Many o one. Many. Ok, establecemos el filter y le mandamos el comando que vamos a ejecutar. Entonces ahí me dice que fue encontrado. Hay 11 documentos que cumplieron con el criterio del filtro y 11 documentos que fueron actualizados. ¿Okay? Vamos y modifiquemos ahora el filtro. Y en este caso, como el filtro no interfiere, sino que es un rango entre dos valores, puedo perfectamente hacerlo mayor que 10. No voy a incluir el 10 porque ya está incluido en la clase anterior. Vamos a poner coma y que sea menor o igual a, habíamos dicho, 20, ¿verdad? Entonces, en este caso, como los atributos no se repiten, no se repite GT ni LTE, entonces perfectamente va el AND ahí sin ningún problema. Y ahora vamos a actualizar el comando y le vamos a decir que va a ser adolescente. Y actualizamos. Vamos a ver cuántos son los documentos. Son 12, perfecto. Entonces vamos a actualizarlo nuevamente y vamos a esperar que me diga que 12 fueron modificados. Listo. Seguimos ahora de 20 a 60. Entonces tienen que ser mayores a 20 y menor o igual a 60. Y definimos el comando que ahora va a ser adulto. Probemos cuántos hay. Entre 20 y 60 hay 36. Pues ya tenemos 11, 12, 23, 23, 36, 59. Tenemos mucho adulto mayor. Y vamos a actualizarlos. 36. Y ahora, todos los mayores que 60, ya no tengo que poner un rango.
Le vamos a poner adulto mayor. Vemos cuántos hay. 41 más 59 da 100. Perfecto, esa es la cantidad de documentos totales que tenemos. Y borramos el query para que se actualicen 41 documentos. Listo, tenemos 41 documentos agregados. Ok, y a cada uno tiene un tag. Vamos a ver las primeras 20 que estén registradas para ver ese tags y que ustedes pueden observar que dentro de ellos está ya como un arreglo. Tags va adulto, tags va adulto, tags va adulto. Y así vamos. ¿Ok? Ahora, digamos que yo quiero de una sola pasada con ese tags, que es un arreglo. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer otro filtro un poquito más interesante. A este arreglo vamos a definir otro criterio de búsqueda y vamos a crearle otro tag para otra clase. ¿Qué atributo quieren usar ustedes? Ahorita tenemos así bastante. Vamos a usar, tenemos ya tenemos edad, ya no lo usemos. Tenemos todos los tags, el tag con tag 2, 3 y 1. Agreguémosle a todos un tag 4. Lo que quiero mostrarles es cómo se hace un nuevo elemento dentro o se actualiza ese arreglo, porque eso es algo en base a datos relacionales es más difícil porque los arreglos no se permiten. Los arreglos tienen que ir en una tabla asociada. O sea, tendría que tener dos tablas para tener este tipo de estructura con arreglos. Entonces, vamos a definir el comando. Va a ser igual a... Y aquí vamos a hacer lo siguiente. A tags le vamos a agregar, bueno, no tags. Aquí la llave vamos a agregar uno llamado push. Ya usamos set y ya usamos inc. Ahora vamos a usar push. Push es para los arreglos. Entonces aquí me dice que en tags yo quiero adicionar otro elemento adicional. Y le vamos a poner employee. No me estoy, perdón. Se quedó pegado. ¿Dónde se quedó? Compañero. Ok. Voy a ponerlo para arriba. ¿Se mira ahora? Corre pantalla. Ok, perfecto. Entonces ahorita el comando estoy diciéndole un $push. $push es una función de MongoDB que me permite agregar a un arreglo existente un valor. Y vamos a darle el tags emp. Listo. Ok. Ahora vamos a buscar un documento X, quiera, el primero que esté en la colección, y van a encontrar de que no he hecho nada, solo puse el comando. Qué triste. db.personas.update many
El filtro quiero que se actualice a todos los documentos. Todos. No, pongámoslo a todos los que edad sean mayor que 18 y menor que o igual de 60 años. Ok. Y vamos a actualizarlo con lo que establecimos, el push. Tags emp. Entonces solo a las personas que tengan 18 o 20 años vamos a agregarle otro tag llamado emp. Listo. Hay 40 personas y esas 40 personas fueron modificadas. Eso quiere decir de que existirán documentos de personas que están consideradas como adolescentes. Y esto me va a ayudar a hacer y a mostrar el ejercicio. Entonces, voy a buscar ahorita todas aquellas personas. Aquí voy a decir que quiero buscar todas aquellas cuya edad sea mayor o igual que 18. Ok, ahí me aparecen. El primero. Va a tener que ponerle también otra restricción. Y menor o igual a 60. Ok, entonces ahí ustedes pueden observar. Persona tiene 49 años y está como adulto y como empleado. Ok, y el arreglo igual. Con esto demuestro de que el push funciona y lo que hace es agregar un nuevo elemento al arreglo ya existente. Esto es útil. Cuando nosotros trabajamos con keywords en las aplicaciones, esto es muy útil porque ahí se agregan los keywords. Hay unas, no me gusta así, pero hay unas implementaciones de unos ORMs que lo que hacen es para mantener las relaciones entre un documento y otro, cuando es una relación de uno a muchos, mantienen un arreglo con los object IDs de cada uno de esos documentos. Para mí esa no es una muy buena práctica porque al final esos object IDs no están indexados de ninguna forma. Entonces no se pueden hacer ordenamientos sencillos o elementos más fáciles. Por los momentos, arreglos atómicos me suena bastante bien. Ok, ahora vamos a cambiar el filter. Me vino un... Pero primero voy a borrar pantalla. Se puede ver. Entonces ahora sí, vamos a hacer el filter. Y ustedes me dicen cómo pueden ver o cómo podemos saber que exista un valor o que se encuentre el valor dentro de un arreglo. El arreglo ahorita se llama tags. Entonces, ¿cómo yo puedo definir qué valor yo quiero buscar dentro de esos tags en los documentos? En una base de datos relacional yo tendría que hacer un inner join, tanto de los tags como de la persona como tal. Me va a salir tantas líneas como sea ¿cómo es que se llama? Tantas líneas como de personas existan. O sea que se va a duplicar un montón de información la que va a ir pasando por la red. Ese es el comportamiento de una base de datos relacional. En el caso de una documental, pues si yo quiero filtrarlo, solo le establezco al arreglo qué valor yo voy a buscar dentro de ese arreglo. Entonces digamos que yo quiero extraer de tags todos aquellos que tengan una entrada, un string de tipo emp. Ok, entonces vamos a buscar. Count document solo para comentarlos. Y son las mismas 40 que ya teníamos.
anteriormente. Ahora viene esta parte interesante, que es la que yo les quería mostrar. Con el operador AND, si los atributos son distintos, las llaves, pues así como hicimos el mayor que y el menor que para extraer un rango, es lo único necesario. Ya de un solo, MongoDB entiende de que son dos valores o condiciones que se deben aplicar. Pero en este caso yo quiero buscar los tags que tengan empleado y los tags que sean adultos. Al revés, los tags que sean adolescentes. Entonces, para hacer ese filtro es el mismo atributo tags. Entonces, ¿cómo hago? Y tienen que cumplirse. Entonces, voy a buscar y puedo definir que filter va a ser igual a, y aquí definimos un AND igual es un atributo. Yo le puedo decir tags, bueno, entre los documentos, voy a definir entender. Tags va a ser emp y tags va a ser adulto. Adulto le puso adulto. Ok. Si se fijan, tenemos dos condiciones distintas que se tienen que cumplir. En este caso, un AND. ¿Eso qué quiere decir? De que se va a cumplir ambos. Ok, yo necesito que se cumpla ambos, no que se cumpla uno o el otro. Porque si se cumple el uno o el otro, simplemente voy a extraer todos los que tengan emp. Porque todos los documentos que tienen emp consigo tienen la parte de adulto, según el rango que yo utilicé. ¿Cierto? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a contar cuáles son los documentos. Si te fijas, no son los 40 de emp, sino que son 36. ¿Por qué? Porque está evaluando de que en el arreglo tenga el valor emp y también que en el arreglo tenga el valor adulto. ¿Pregunta hasta ahí? Todo bien. Ok, espero que así sea, porque mañana tenemos prueba. Y esta vez sí créanme, si hay prueba mañana. Bueno, pues, entonces, continuando. Tenemos el AND, tenemos el OR, tenemos mayor que, menor que. Ahora, ¿qué sucede si a esas personas yo les voy a agregar una referencia? Ok, digamos que todas las personas que tengan la etiqueta de adulto y sea tags 2, voy a agregarle un dependiente, es decir, una persona a la cual él va a sostener. Pero esa estructura la tengo que hacer, eh, ¿cómo les digo? No va a ser un arreglo, sino que tiene que ser un objeto como tal. ¿Ok? Entonces vamos a armar ese objeto. Ahorita vamos a hacerlo bien genérico. Entonces vamos a dependiente va a ser igual y ponemos nombre, tipo o no, se llama parentesco. Vamos a ponerle hijo y vamos a ponerle aquí un sello correo. Digamos que tienen correo.
Ok, ese es el documento que yo voy a establecer. O sea, yo quiero de que todas las personas que estén entre 18 y 25 años tengan ese dependiente. O 18 y 30 años. Entonces vamos a hacer el filter. Definimos nuevamente que edad va a ser 18 y 30 años. Y vamos a actualizar. Agregamos el filter. Y definimos que vamos a establecer, de acuerdo con el $set, vamos a definir que vamos a agregar dependientes, va a ser, y dentro del arreglo voy a poner el valor de dependiente. Ok, veamos. Listo, 13 documentos coinciden, o sea que 13 documentos vamos a poner esa parte. Vamos a definir otro valor a dependientes. Vamos a quitar el var, no me genera problemas. En vez de hijo, vamos a ponerle cónyuge. Ok, y ahora vamos a actualizarlo. Pero esta vez voy a hacer algo diferente. Como ya actualicé unos. Y vamos a cambiar el filtro primero. Vamos a poner entre los 20 y los 30 años. Pero que también el tag sea tag 2. Ok. Entonces, en este caso ya no voy a hacer un set, sino que con ese filtro yo sé que pueden haber unos que tenga ya un hijo y otros que no. Entonces con este push voy a decirle que a dependientes voy a agregarle el dependiente como tal, ya no como arreglo, porque la instrucción push va a buscar dependientes. Si no existe, va a crear el arreglo y le va a agregar el dependiente como tal. Si existe el usuario, o sea, si existe ya el atributo dependientes, va a agregarle un nuevo elemento y va a tener dos. Damos enter. Listo, y solo encontró dos. Vamos a buscar eso, a ver si esos dos los podemos visualizar. Debe personas for find filter. Vamos a ver si se me dio de que agregaron los dos. Sí. Ok, si observa, el usuario 8 tiene el hijo y el cónyuge. Dos objetos dentro de un arreglo. En términos de MongoDB y en la mayoría de los lenguajes de programación, a esta estructura se le llaman subdocumentos. Es decir, yo voy a tener una colección de subdocumentos bajo el atributo de dependientes. ¿De acuerdo? Eso apúntenlo. No es pregunta de examen, posiblemente de prueba. Ahora quiero sacar todos aquellos usuarios que tengan un parentesco de cónyuge. ¿Cómo lo busco ahora? ¿Cómo hago el filtro? Este es otro filtro que generalmente he tenido muchas oportunidades de muchos colegas que se hacen esa pregunta. Muchos han resuelto yendo a la documentación y la documentación está bien clarita.
pero otros se ponen a reinventar la rueda y agarran todo el documento con algunos filtros y empiezan a inspeccionar documento por documento a ver cuáles de ellos tienen dentro de sus subdocumentos un elemento. Eso no es óptimo, no es eficiente, además que les va a consumir un ojo de la cara de un servicio que le brinde servicio por consumo de información. Entonces, para hacerlo, nosotros hacemos filtros basados en subdocumentos con algo llamado dot notation. Eso es sencillo. Vamos a ver. Nuevamente quiero que de los dependientes, que es el arreglo, y miren esta partecita que es la bonita, el parentesco. Lo único que JSON no funciona con el punto, entonces esto sí lo tengo que poner entre comillas, y a este parentesco tenga el valor de cónyuge. Entonces, para buscar en documentos el valor de un atributo que está dentro de una colección de subdocumentos, esa es la forma de hacerlo. Veámoslo. Y ahí están. Cónyuge, cónyuge, solo dos. Ah, es cierto, solo dos con Fectef. Ahora vamos con hijo. Bueno, en este caso, más bien tuve que haber mirado más. Aquí me salió 1, 2, 3, 4. Hay varios. Entonces, en vez del find, voy a usar count documents para saber cuántos hay. Y ahí me devolvió 13. ¿Ok? Entonces, según una estructura más compleja, que eso es común en el ambiente de MongoDB, tengo un arreglo de subdocumentos dentro de un documento y yo puedo hacer los filtros utilizando el dot notation, o sea, la notación de punto. El atributo, punto, el subatributo que va a estar dentro del otro subdocumento. Eso funciona tanto como para arreglos de subdocumentos como a subdocumentos asignados directamente a un atributo. Porque puede ser de que el valor de un atributo, de una llave, sea un documento plano, documento JSON. Entonces, en ambos casos, ese dot notation funciona. ¿Capich? ¿Dónde me ayuda esto? Vamos a ver un escenario bastante común. Digamos de que mi pet project, mi proyecto de hobby es desbancar a Facebook como una red social. Voy a hacer mi propia red social. Buen provecho ahí, por cierto. Entonces, cada post representa un documento. Ahora, todos los comentarios realizados a ese post, es necesario tener una colección aparte o lo puedo manejar dentro del mismo documento haciéndole un push a un arreglo llamado comentarios. La opción lógica me dice que sí, que aprovechemos, porque los comentarios no los tengo que filtrar, simplemente tienen que estar, entonces en una sola consulta viene todo. Ahora, ojo, aquí viene una contradicción. Y este es una restricción que tiene MongoDB, que también es pregunta de examen. El máximo de tamaño que un documento JSON puede guardarse, MongoDB, es de 16 megas. Repito, y hago énfasis, esa es pregunta de examen. El tamaño máximo de información que puede contener un documento es de 16 megas.
Ahora, con 16 megas hacen desastres. ¿De acuerdo? O sea, tendrían que ser una serie de 20, o sea, del mismo tamaño que tenemos ahorita de dependientes. Yo le estimo que son unos, unos 25 bytes lo que se ocupa, un poquito más. Pongámosle unos 70, 80 bytes que se ocupan para guardar todo ese subdocumento. Por tanto, en un kilobyte yo voy a estar manejando 100 subdocumentos, en un mega son 1000. En 16 megas serían aproximadamente 16. Vamos a ver, 100 en 1000, un kilobyte. Eso quiere decir, un mega son 100. No, perdón. Un mega son 10 en un kilobyte. 10 por 1000 serían 10.000. Por 16 son 16.000 comentarios los que puede aguantar. Creo que es suficiente. A menos que sea algo controversial. Ahí sí. Ya la mona votó a Genaro. Ahora, otra cuestión que no está dentro de la clase, pero se lo voy a mencionar. Si ocupo documentos más grandes que 16 megas y tiene que estar en un solo documento, MongoDB ofrece una opción llamada sharding. Esto no va dentro del contenido de la clase, pero lo puede investigar por su lado. Sharding se llama. Ok. Con esto terminamos el día de hoy. Haciendo énfasis, repasamos. Utilizamos el OR. Ya sabemos que la estructura del OR es un arreglo con diferentes condiciones como subdocumentos. OR, edad menor que 10, coma, edad mayor que 90. Y por ser dos condiciones dentro de un arreglo, MongoDB la ejecuta una por una. ¿Okay? Y si una de esas pega, lo mete a la colección. El AND, también como arreglo, me permite, más que todo, cuando estoy usando un arreglo atómico. Cuando hablamos de arreglo atómico son o arreglos de puros números o arreglos de puros cadenas de texto o arreglos, inclusive pueden ser de subdocumentos. Entonces pueden ser cualquier tipo de arreglo. El AND me sirve para filtrar con valores distintos o valores complejos en ese documento. Ok, entonces ahí tenemos una situación, ahí estamos bien. Actualizamos, aprendimos a usar el $push, que es muy importante para meter más datos a un arreglo. Y vimos cómo hacer filtro utilizando el dot notation para poder extraer información filtrándola basada en atributos dentro de subdocumentos en el documento que está guardado en la base de datos. ¿Sí? Con esto tenemos bastante elementos bien básicos. Si quieren profundizar y de forma gratuita, pues les puedo recomendar MongoDB tiene una página llamada Mongo University. Y cada cierto tiempo ellos están lanzando cursos gratuitos que le permiten a usted desenvolverse en diferentes áreas y en diferentes lenguajes de programación. Está el Mongo Basics, que es prácticamente lo que hemos visto en estos 2 días. Nada más que ellos le agregan más cositas como arquitectura, como instalar local. Tienen los de JavaScript Developer o Node.js Developer, que eso lo podrían ver para ver cómo usamos el driver. Está para Python Developer y para Java Developer. Esos 3 sabores de Developer está bien interesante. Está DB Administration, que también está interesante. Y hace poco lanzaron uno que era para Designing MongoDB Database Schemas, es decir, cómo diseñar la estructura de nuestros datos. Y lo que hacen es presentar varios casos distintos de uso y recomendarles cómo se debería estructurar esa información para hacerla óptima. ¿Okay? Porque como todo se permite una base de datos documental a nivel de esquema, si no se diseña bien, además de generarle varios costos, va a ser difícil de manejarlo. ¿Preguntas? Ok, entonces si no hay más,